La sala de oración es nuestro espejo, por Leonard Ravenhill. John Gutier se quedó sin palabras mirando la maravilla de las cataratas del Niágara. Se maravilló de las cataratas al ver enroscarse en el cañón debajo y se sorprendió por el trueno de sus aguas. Pero se sorprendió más aún cuando un indio le tiró de la manga y le dijo: «Se acerca un enemigo». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Gutier. «Porque», respondió el guerrero, «escuché una ramita romperse». John Gutier no había escuchado nada más que el estruendo de las aguas, pero los sensibles oídos del cazador alerta habían escuchado el chasquido de una ramita sobre el rugido de esas aguas furiosas. Uno se pregunta si no es cierto que en medio del aullido de los motores a reacción, el choque de las viejas órdenes, el hipnotismo del materialismo, la competencia salvaje de la vida moderna, más la gran atracción del placer mundano y los programas mundanos, hemos perdido el oído para escuchar el clamor de millones de personas muriendo sin esperanza y sin Dios en el mundo? En la introducción a su libro, En la arena de la red, Rich Sauer dice: el pueblo de Dios necesita un nuevo despertar. Es un hecho alarmante que, a pesar de la poderosa voz de Dios en los acontecimientos trascendentales de los últimos años, no ha habido un avivamiento general realmente duradero, ni en un solo país europeo. Además, dice: ¿cómo podemos esperar que los cristianos estén despiertos si nosotros mismos no estamos despiertos? ¿Cómo puede surgir el fuego si nosotros mismos no quemamos? ¿Cómo se engendrará la vida si nosotros mismos no estamos realmente llenos de vida? En igualdad de condiciones, el resultado de una unión en el matrimonio es la descendencia. Así es con una unión en Cristo. La vida engendrará vida. Con el Espíritu Santo morando en nosotros, debe surgir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Entonces también habrá niños nacidos en el Espíritu. Hay algo seguro: los guerreros de la oración han entrado en países donde sus pies nunca han entrado y nunca entrarán. Estas almas iluminadas por el Espíritu han adoptado personas o países y han orado en el alma avivamiento y bendiciones que solo ese día se revelarán. La ruptura completa de los atributos humanos nunca se revela más que en la cámara de oración. Fuera del armario de oración, la influencia, la riqueza, el prestigio y las posesiones dominan y otorgan privilegios. En cambio, dentro del lugar secreto, todos los valores humanos son negados. Hombres musculosos y millonarios, filósofos y combatientes dejan toda su gloria hecha por el hombre al otro lado de la puerta de la cámara de oración. En ese tema de la oración, lo que cuenta es un carácter sagrado, la obediencia y la fe. Esta carrera no es a la velocidad. Esta batalla no es para los físicamente fuertes. El hombre que es rico en los bienes de este mundo no tiene más posibilidades de obtener el favor divino que el hombre que es materialmente pobre. Por el contrario, el hombre que vive en la línea de pobreza no debe temer ningún rechazo en la cámara de oración. Agradecemos a Dios porque de los más grandes oficios humanos, la oración no depende de nada manchado por materialismo. La cámara de oración es un espejo que refleja nuestra condición espiritual. Es por eso que la cámara de oración es tan impopular. Tememos la autoexposición, la exposición de nosotros mismos a nosotros mismos. Tenemos miedo de descubrir la deformidad espiritual dentro de nosotros. La cámara de oración es el lugar para controlar la salud espiritual. Rechazamos la cámara de oración para no descubrir el cáncer de la carnalidad dentro de nosotros. La cámara de oración es un equilibrio donde descubrimos si estamos perdiendo peso o no en la vida espiritual. No estoy pensando aquí en el asunto de orar, sino en aquellos santos que no solo se quedan para orar,
sino que se quedan para escuchar lo que Dios tiene que decirles, así como esperar que Dios escuche lo que necesitamos decirle a Él. En esta hora exaltada por la ciencia, cuando los hombres pueden pesar la tierra, tomar la temperatura del sol, mover una ciudad en segundos, sin mencionar a los hombres que se balancean alrededor de la tierra en una nave espacial, el hombre odia encontrar un lugar donde su ciencia ha dejado de funcionar, su erudición se ha bloqueado y sus habilidades innatas se frustran. Es por eso que él evita la oración. La oración es una gran reveladora. Los hombres sin oración delatan. A menudo, en las conferencias de ministros, los ministros no son los únicos culpables aquí. He visto hombres arrodillarse durante aproximadamente media hora y luego levantarse y frotarse las rodillas en señal de que no están acostumbrados a largas vigilias de oración. Los hombres aman la actividad, tanto física como social, pero la oración llama a la quietud. Quédate quieto y sabrás quién soy yo. A los hombres les gusta el compañerismo, pero la oración llama a la soledad. Hoy vivimos en hágalo usted mismo y hágalo rápidamente. Tenemos café instantáneo, té instantáneo. El doctor Tozer bromea sobre los cristianos instantáneos, pero no hay oración instantánea. Es cierto que hay momentos en que la oración se contesta como un destello y que las llamadas de emergencia reciben respuesta de emergencia. Sin embargo, la mayoría de las oraciones parecen necesitar un periodo de incubación. La mayoría de nosotros le daríamos un empujoncito a Dios si pudiéramos. La oración es una gran esteticista. Observa a Moisés en sus 40 días y 40 noches de oración. Te preguntas si al final de esa vigilia él tuvo una gloria de la cual no era consciente. Leemos: la piel del rostro de Moisés brilló. En el caso de Moisés, la maravilla es que casi de inmediato repitió el ayuno de 40 días. ¿Cómo lo hizo? La oración exige fuerza y resolución sagrada. La oración toma fuerza, pero también da fuerza. Un automóvil se devalúa todos los días por su uso, pero un violín aumenta su suavidad con la edad y por lo tanto aumenta su valor. ¿Nos estamos agotando en la actividad cristiana realizada en la carne o estamos madurando a medida que nos cansamos, pero no de la guerra espiritual? No nos convenzamos fácilmente de que predicar por Dios o enseñar o escribir para Dios son sustitutos aceptables de Dios para nuestras omisiones en la oración. No lo son. Es interesante notar que los discípulos no le pidieron al Señor: enséñanos a predicar. Habían escuchado a menudo a Jesús predicar, habían visto su éxito, habían visto cómo manejaba las multitudes. Sin embargo, no le pidieron que le enseñaran sus métodos, sino que aprendieran su secreto. Querían conocer su forma de acceso a Dios y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Vieron su ejemplo. Un ejemplo es la única forma real de enseñar. Una cosa es instruir a la gente sobre la oración, otra cosa es orar. Lo mismo es cierto con respecto a la enseñanza del sacrificio y la muerte a sí mismo. Un ejemplo es el mejor y realmente el único maestro. Todo lo demás es meramente filosofar, aconsejar e instruir. Cristo le aconsejó a los hombres que oraran, pero también les abrió el camino a la cámara de oración. Los hombres sabían que tenía éxito en la oración por la respuesta que obtuvieron. Pensamos en la oración muy a menudo como en llegar a Dios. Es que estoy seguro que lo es, pero es igualmente cierto decir que Dios está tratando de comunicarse con nosotros.
Dios busca un hombre para estar en la trinchera. Queremos vestirnos de poder. Dios quiere despojarnos. Queremos poder. Él quiere exponer nuestra debilidad. Queremos grandes bonificaciones por pequeñas inversiones de oración. Queremos sembrar semillas de rábano, pero cosechar un bosque de robles. En esta época de apuro, nos molesta el elemento del tiempo en la oración y el tiempo necesario para esperar la respuesta. Pero Dios dice, espera en el Señor y Él fortalecerá tu corazón. Espero al Dios que llenó con poder a 11 hombres derrotados en el día de Pentecostés y por sus medios puso al mundo al revés. El poder entrará en vigor en esta generación oscura y volverá a hacer sus poderosas obras. ¿Hablamos en serio al decir que queremos otro Pentecostés? Ciertamente necesitamos uno, pero ¿realmente queremos uno? ¿Somos candidatos para la operación del Espíritu cuando Él viene sobre nosotros como un parto para que nazca algo nuevo? Hay un patrón en los dolores de parto. Aunque los bebés no son iguales cuando nacen, todos los bebés nacen de la misma manera. Se puede decir con bastante precisión que el próximo niño será un niño o una niña. Entonces, hay cosas que podemos decir sobre el avivamiento incluso sin el maravilloso don de profecía. La primera es esta: las personas que experimenten el avivamiento serán personas obedientes. Lo que la mayoría de nosotros necesitamos no es más luz. Oh no, tenemos mucha más luz ahora que hemos entrado. No necesitamos más verdad, porque sabemos mucho más de la Biblia de lo que hemos obedecido.